Siempre he creído que el hogar es un santuario. Es el único lugar en el mundo donde puedes cerrar la puerta, echar el cerrojo y dejar que el caos del exterior desaparezca. Es donde te quitas la máscara social, donde caminas en ropa interior, donde eres vulnerable porque te sientes seguro. Pero, ¿qué pasa cuando esa seguridad es una mentira? ¿Qué pasa cuando cierras la puerta y echas el cerrojo, pero el peligro no se ha quedado fuera, sino que se ha encerrado contigo? Me llamo Daniel, y durante 6 meses viví en una película de terror sin saber que yo era el protagonista. Esta es la historia de cómo perdí la cabeza, o al menos eso creía, hasta que descubrí que la locura tenía un nombre, un rostro y un cuchillo oxidado. Todo comenzó en octubre, poco después de mudarme a una casa de alquiler en las afueras. Era una propiedad antigua, de esas con suelos de madera que crujen y techos altos, pero el precio era inmejorable, y yo necesitaba espacio. Trabajo como editor de video freelance, así que paso el 90% de mi tiempo en casa. Al principio, todo era idílico. Disfrutaba del silencio, de la soledad, pero unas semanas después de instalarme, empezaron las pequeñas cosas. La primera vez fue con la comida. Recuerdo claramente haber comprado un paquete de jamón un martes. Me hice un sándwich esa noche y dejé el resto en la nevera. El miércoles por la mañana fui a buscarlo y el paquete estaba vacío. No es que faltara, es que estaba allí, en el estante, pero solo quedaba una loncha triste y el plástico arrugado. Me quedé mirando la nevera, confundido. Vivo solo. No tengo mascotas. No tengo novia que se quede a dormir. Racionalicé la situación pensando que quizás me había comido más de lo que recordaba mientras trabajaba de madrugada. A veces, cuando edito, entro en modo automático. Debo dejar de comer basura a las 3 de la mañana, me dije, y tiré el paquete a la basura. Pero luego fueron los refrescos. Compraba un pack de 6 latas, me bebía una, y 2 días después solo quedaban 2. Empecé a dudar de mi memoria. ¿Realmente bebía tanto? Empecé a buscar recibos en la basura para comprobar las fechas. Empecé a sentirme estúpido, pero la comida fue solo el principio. Lo siguiente fue la posición de las cosas. Soy un hombre de hábitos. Dejo las llaves en el cuenco de la entrada. Dejo el mando de la televisión alineado con el borde de la mesa. Dejo la tapa del inodoro subida. Un día, llegué de hacer la compra y encontré la tapa del inodoro bajada. Me quedé paralizado en el umbral del baño. Sé que suena ridículo asustarse por una tapa de inodoro, pero fue una sensación visceral, un escalofrío que me recorrió la espalda. Yo no he bajado eso. Recorrí la casa con un bate de béisbol en la mano, revisando los armarios, debajo de la cama, detrás de las cortinas de la ducha. Nada. Todo silencio. Me sentí como un paranoico. Me convencí de que tal vez la había bajado sin pensar, o que la vibración de algún camión pasando por la calle la había hecho caer. La paranoia, sin embargo, es como una mancha de humedad. Se extiende despacio y pudre todo lo que toca. Empecé a dormir mal. Me despertaba a las 3:00 o 4:00 de la mañana, convencido de haber escuchado pasos. No eran pasos fuertes, sino sutiles crujidos, como si alguien intentara caminar sin hacer ruido sobre las tablas viejas del pasillo. Me levantaba, encendía las luces, y el silencio volvía a ser absoluto. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Busqué en internet síntomas de demencia temprana, de esquizofrenia. Incluso leí un hilo en Reddit sobre envenenamiento por monóxido de carbono que causaba alucinaciones y pérdida de memoria. Compré un detector de monóxido esa misma tarde. Marcó 0. El aire estaba limpio. Mi mente, supuestamente también. La situación escaló de pequeños olvidos a terror psicológico una noche de noviembre. Estaba trabajando en el despacho con los auriculares puestos. Estaba editando un video con música fuerte, totalmente aislado del mundo. De repente, sentí una corriente de aire frío en la nuca. Me giré. La puerta del despacho, que siempre mantengo cerrada para que no se escape el calor, estaba abierta de par en par. Y no solo eso. La puerta que daba al pasillo trasero, el que lleva al acceso del ático,
también estaba abierta. Me quité los auriculares y grité: ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó patética, temblorosa. Nadie respondió. Agarré el teléfono y marqué el 911, pero no le di a llamar. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una puerta se había abierto? ¿Que me faltaba jamón? Me colgarían por hacerles perder el tiempo. Decidí que ya era suficiente. Si me estaba volviendo loco, necesitaba pruebas. Si había un fantasma, quería verlo. Y si había alguien entrando en mi casa, bueno, necesitaba saber cómo lo hacía, porque cambié las cerraduras el primer día. Al día siguiente compré 2 cámaras de seguridad, de esas pequeñas, discretas, que se conectan al Wi-Fi y graban en la nube si detectan movimiento. Puse una en la cocina, apuntando a la nevera, y otra en el pasillo, apuntando hacia la puerta del despacho y la entrada del ático. No le dije a nadie. Me sentía ridículo haciéndolo. Esa noche me fui a la cama con el móvil en la mesita de noche esperando no recibir ninguna notificación, rezando para que a la mañana siguiente las grabaciones estuvieran vacías y yo pudiera ir al psiquiatra para tratar mi estrés. Me dormí profundamente, agotado por semanas de tensión. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Me sentí bien, descansado por primera vez en mucho tiempo. Agarré el teléfono y vi las notificaciones. Tenía 14 alertas de movimiento. El corazón se me cayó a los pies. 14 alertas. Todas entre las 2:00 am y las 4:30 am. Con las manos sudorosas, abrí la aplicación. Fui al primer video, marcado a las 02:03 am. La cámara del pasillo mostraba la imagen en blanco y negro, granulada por la visión nocturna. Todo estaba tranquilo. Y entonces lo vi. La trampilla del ático, que está en el techo del pasillo, empezó a moverse. No se abrió de golpe. Se deslizó hacia arriba, despacio, milímetro a milímetro, con una precaución que me heló la sangre. Unos dedos largos y sucios aparecieron por el borde. Luego, una cabeza, un hombre, pelo largo, enmarañado, barba descuidada. Bajó una escalera de cuerda que yo no sabía que existía. Bajó al pasillo de mi casa. Se quedó allí parado, mirando hacia la puerta de mi habitación, donde yo estaba durmiendo a solo 5 metros de distancia. No era un fantasma. No era mi imaginación. Había un ser humano viviendo encima de mi cabeza. Y lo peor no fue verlo bajar. Lo peor fue ver lo que hizo después. En el video, el hombre no se dirigió a la salida para robar la televisión. Se giró y caminó descalzo hacia mi dormitorio. Solté el teléfono sobre la cama como si fuera una brasa ardiendo. Sentí ganas de vomitar. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Ese hombre había entrado en mi habitación mientras yo dormía. Con un terror absoluto, revisé el siguiente clip de video. La cámara del pasillo no mostraba nada porque él ya había entrado en mi cuarto. Pasé al siguiente clip, 20 minutos después. El hombre salía de mi habitación. Caminaba tranquilo, relajado, como si fuera el dueño de la casa. Se rascaba el estómago. Fue a la cocina. Cambié a la cámara de la cocina. Lo vi abrir mi nevera. La luz del electrodoméstico iluminó su cara. Estaba sucio, ojeroso. Llevaba una camiseta que reconocí. Era una camiseta vieja mía que yo pensaba que había perdido en la mudanza. Estaba usando mi ropa. Sacó el cartón de leche y bebió directamente del envase. Cogió unas sobras de pollo. Se sentó en mi mesa, comió mi comida y se quedó mirando a la nada, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Lo más aterrador era su calma. No tenía prisa. Se sentía en casa. Estuvo deambulando por mi salón durante 2 horas. En un momento dado, se detuvo frente a la cámara del pasillo. Se acercó tanto que su ojo llenó la pantalla. Sabía que la cámara estaba allí. Sonrió, una sonrisa llena de dientes amarillos y rotos. Luego, a las 4:30 am, subió de nuevo por la escalera de cuerda, cerró la trampilla y desapareció. Estaba viendo esto en tiempo real, sentado en mi cama a las 8:00 de la mañana. Él estaba arriba, justo encima de mí. Solo unos centímetros de yeso y madera me separaban del monstruo. Podía imaginarlo allí arriba, acurrucado en la oscuridad, escuchando cómo yo me despertaba, esperando a que me fuera a trabajar para bajar de nuevo y vivir mi vida.
Salí de la cama en silencio. No me puse ni los zapatos. Agarré las llaves del coche y mi cartera. Salí de la casa, caminando de puntillas, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía, rezando para que él no tuviera un arma, rezando para que no decidiera bajar ahora. En cuanto crucé la puerta principal, corrí. Corrí hacia mi coche, arranqué y conduje hasta la gasolinera más cercana. Desde allí, llamé a la policía. Les dije que había un intruso en mi casa, que tenía pruebas de video. Enviaron 2 patrullas. Volví con ellos, pero me quedé fuera, temblando junto al coche patrulla mientras los agentes entraban con las armas desenfundadas. Tardaron 20 minutos en salir, 20 minutos eternos. Cuando el sargento salió, tenía una expresión sombría, una mezcla de asco y sorpresa. «Lo tenemos», me dijo, «pero no vas a creer lo que tenía montado ahí arriba». Resulta que el hombre no llevaba allí unos días, llevaba meses, probablemente desde antes de que yo me mudara. El ático no era solo un espacio vacío, era su apartamento. Había movido cajas para crear habitaciones. Tenía un colchón viejo que debió subir por piezas. Había botellas de plástico llenas de orina acumuladas en una esquina, cientos de ellas, porque no podía usar el baño cuando yo estaba despierto. Había envoltorios de mi comida. Pero lo que me traumatizó de por vida fue lo que encontraron en el suelo del ático, justo encima de las rejillas de ventilación y de las lámparas. Había taladrado agujeros, pequeños orificios, casi invisibles desde abajo, pero perfectos para mirar desde arriba. Tenía uno justo encima de mi cama, uno encima de la ducha, uno encima del sofá donde veía la televisión. Me había estado observando. Todo el tiempo, mientras yo dormía, mientras me cambiaba, mientras trabajaba. Yo era su entretenimiento. Yo era su mascota en un terrario de cristal. La policía lo identificó como un vagabundo local con historial de problemas mentales y allanamiento, pero nada violento hasta la fecha. Cuando lo sacaron esposado, pasó por mi lado. Olía a rancio, a sudor antiguo y a humedad. Se detuvo un segundo frente a mí. Los policías tiraron de él, pero él me miró y me dijo, con esa voz rasposa que nunca olvidaré: «Te ves más alto en persona que desde arriba, Daniel». Me mudé ese mismo día. Rompí el contrato de alquiler, perdí la fianza, me dio igual. Dormí en hoteles y sofás de amigos durante 3 meses. No podía estar solo. Cada pequeño ruido me provocaba ataques de pánico. Incluso ahora, 2 años después, en mi nuevo apartamento, reviso los armarios cada vez que llego a casa. Tengo cámaras en todas las habitaciones. Pongo cinta adhesiva en los conductos de ventilación. Lo llamamos frogging, del término en inglés frog, rana, porque saltan de una casa a otra. Es gente que vive en tus paredes, en tus áticos, en tus sótanos, sin que tú lo sepas. Pensamos que nuestras casas son fortalezas, pero están llenas de espacios vacíos, espacios muertos que no miramos nunca. Y la naturaleza aborrece el vacío. Si tú no usas ese espacio, alguien más lo hará. Lo más terrorífico no es que me robara comida o que usara mi ropa. Lo más terrorífico es recordar todas esas veces que me sentí solo, que lloré por una ruptura en mi sofá, o que bailé en ropa interior pensando que nadie me veía. Él estaba allí, a 2 metros sobre mi cabeza, respirando mi mismo aire, esperando a que cerrara los ojos para bajar y ser yo. Así que esta noche, cuando apagues las luces y escuches ese crujido en el techo que siempre ignoras, hazte un favor. No asumas que es la casa asentándose. No asumas que es el viento. Coge una linterna y mira hacia arriba, porque quizás, solo quizás, haya un par de ojos devolviéndote la mirada desde la oscuridad. Esta historia ha terminado, pero la paranoia no tiene por qué acabar aquí. Si alguna vez has sentido que no estás solo en casa, dale like a este video para saber que no soy el único. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo las verdades que se esconden en las sombras de la vida cotidiana. Y si tienes el valor suficiente, haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es una historia completamente diferente, pero te aseguro que te dejará con la misma sensación de inquietud y te hará revisar 2 veces si has cerrado bien la puerta. Nos vemos allí.